Buenas noches, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar con nosotros en Noche sin Tregua, la política con P mayúscula. Hoy tenemos un programa especial como todos, pero en una particularidad, porque siempre que tenemos la oportunidad de hablar con un presidente, con un expresidente de la República, por supuesto que los niveles temáticos y los niveles de audiencia son superiores, y en este caso hoy vamos a conversar con el expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de Costa Rica 2014-2018. Don Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, don Claudio, es un placer y como siempre un gran honor, porque ya no es la primera vez que como estoy analista, con usted, como precandidato, en fin, como presidente. Así es que volver ya como expresidente es una gran cosa y verlo además después de tanto tiempo es un gusto. Así es, muchas gracias. No se separe de la señal, ya regresamos. Con la nueva membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtené tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. La Reserva Natural Montaña Sagrada te está esperando. Para capturar momentos memorables de la naturaleza, respirando el aire puro de la montaña. Te ofrecemos el tour Caminata Diurna y la impresionante vista a Pozo Verde. Viví la experiencia con Copelesca Tours. Puedes contactarnos al 8403-4000.
Gracias por seguir premiándonos con su audiencia y entrémosle al tema. Presidente Solís, ¿qué hace usted ahora después de 2 periodos ya fuera de gobierno? ¿A qué se dedica? Bueno, estoy retirado ya de mis actividades académicas. Me tocó hacerlo fuera del país, en la Universidad Internacional de Florida, que me invitaron a participar en sus actividades como profesor visitante a partir del 2018. Total, me terminé quedando 4 años en lugar de 1, porque de camino no solo nos pegó el COVID y hubo que quedarse allá, sino porque me invitaron a que dirigiera interinamente el Centro para Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green. Yo había estado trabajando en ese centro como investigador y como profesor, pero el director del centro renunció para convertirse en el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el doctor Frank Mora. Entonces hubo necesidad de buscar una sustitución de don Frank, y como yo no estaba interesado, ya yo les había dicho que yo quería volver al país, pues entonces me dijeron que un añito más, y ese fue el 2020, precisamente tuve que quedarme otro año mientras se completaba el proceso, pero ya, Claudio, 40 años trabajando en docencia, en administración académica y en investigación, ya era tiempo de dar un paso al lado, que una generación más joven asumiera esas responsabilidades, y ahora cuido nietos y participo en actividades sin fines de lucro, cuando me invitan buenamente en lo que pueda, y en eso contribuyo. En los últimos años los presidentes, luego de que entregan la estafeta presidencial, se van del país, ¿verdad? Se van a dar clases o sencillamente se retiran por un tiempo. Es parte de eso del desgaste del poder, es un poco alejarse de los focos. Porque recuerdo a doña Laura, sí, claro, lo recuerdo a usted, recuerdo a Carlos Alvarado, y la mayoría han salido del país en los últimos años. Sí, yo creo que es una combinación de cosas. Primero, uno sale cansado, ¿verdad? Y es un proceso complejo, son 4 años de mucha intensidad. En segundo lugar, está bueno dejar que el nuevo ocupante de la silla presidencial tenga un poquito más de tranquilidad y de paz, porque siempre van a estar refiriéndose a la antigua administración. Incluso yo lo agradezco, no tengo ningún problema con ello cuando me lo dicen, pero yo insisto mucho que yo soy expresidente, no soy presidente en la tradición anglosajona, que le siguen diciendo a uno presidente hasta que se muere. Pero esa situación de, por una parte, estar siendo convocado a opinar, y la segunda, al querer defender lo que uno hizo, ¿verdad? También se vuelve un poco feo. Hay que darle chance a la nueva administración que arranque, que haga lo que considera que tiene que hacer. Y después, en el caso mío, ya esto es más particular, yo quería terminar mi carrera profesional como la empecé, siendo profesor, y entonces tener la posibilidad de hacerlo en un lugar lo suficientemente lejos como para tener perspectiva, pero lo suficientemente cercano como para estar disponible en caso de que fuera necesario, cosa que en efecto ocurrió con el tema del faltante fiscal, que me llamaron de la Asamblea Legislativa y otras cosas. Pues entonces de una vez les dije que sí, como muy entusiasmado. O sea, fue un buen momento. Además que, como era soy papá de Inés, Inés habla francés, pero no habla inglés porque está en el Franco. Queríamos que aprendiera inglés y tuviera la experiencia también allá. Así es que fue una combinación de cosas. Cuando se habla del rompimiento con el bipartidismo, yo siempre hago la referencia que en el 2002 se rompe el bipartidismo en la Asamblea Legislativa, cuando el Partido Acción Ciudadana logra una buena fracción legislativa, y que el verdadero rompimiento en el Poder Ejecutivo se da con Luis Guillermo Solís, presidente. Cuando uno revisa los números de segundas rondas electorales, ningún presidente de las 4 rondas electorales que ha habido en el país, la de don Abel y las 3 que ha habido continuas en los últimos tiempos, ningún presidente ha logrado el apoyo de más de 1.300.000 votantes. Usted rompía el bipartidismo en el Ejecutivo y generó muchas expectativas. Después empezó a caer en el aprecio ciudadano en las encuestas. ¿A qué atribuye eso? Hubo una desilusión de quienes votamos por usted, y me incluyo. Primera y en segunda ronda voté por Luis Guillermo Solís por la amistad y por los años de conocerlo. Pero ¿a qué atribuye esa caída que tuvo de ese aprecio, de esa gran ilusión? Y hoy está usted y otros expresidentes dentro del marco de lo que la gente asume como fracasos de gestión desde el Poder Ejecutivo. Bueno, yo creo que es como tantas cosas en la vida, es el fruto de diferentes razones.
tal vez unas más pesadas que otras, pero para fines analíticos, digamos que me quedo con las diferentes causas más que cuál tuvo más ponderación sobre las otras. Por un lado, he de decir que ese triunfo tan abultado reflejó un momento peculiar, ¿verdad? Y es que... Y le interrumpo ahí, sí, claro. Todavía más significativo, porque movió 1.338.000 personas sin rival. Bueno, es que ese es el tema, que ahí había una expresión en sí misma que era muy fuerte, ¿verdad? Don Johnny Araya renunció a la candidatura, cosa que legalmente, técnicamente no se podía hacer. Eso don Jorge Patoni asumió entonces como vicepresidente esa tarea. Liberación Nacional de todas maneras obtuvo 250.000 de votos, cosa que no es para nada despreciable, pero fue un momento singular, ¿verdad? Los abogados dirían ultrapetita el triunfo, ¿verdad? Fue más allá de lo que uno hubiese esperado. Y eso, por supuesto, que generó una expectativa muy grande, que nosotros mismos alimentamos en campaña, porque queríamos transformar el mundo y comérnoslo, ¿verdad? Cambiarlo todo. Y eso, en las condiciones en que llegamos, fue complicado lograrlo, por dos razones de entrada. La primera, porque estábamos heredando 70 años de bipartidismo. Entonces, la administración pública toda tenía una cierta lógica que estaba enmarcada dentro de esa tendencia. Es decir, la gente no le gustaba que llegara un tercer convidado a esa mesa. A lo que hablaban de las burocracias, de la cultura burocrática, fue difícil de romper. Hubo que hacer un esfuerzo muy fuerte para explicar qué era lo que queríamos hacer, etcétera, y lograr que esa gran masa de colaboradoras y colaboradores del Estado nos siguieran. Incluso gente que era muy de nuestro partido, que se había, digamos, casado con el modelo que proponía el PAC, de defensa del Estado social. Pero también, además de la fuerza del bipartidismo, que seguía viva, tuvimos muy poca representación legislativa. Correcto. Solo 13 diputados de 57, que se eligieron en la primera ronda, donde, a diferencia de la segunda, yo gané apenas por un 1% de los votos. Entonces había muy poca posibilidad, muy poco músculo para hacer en la Asamblea cambios grandes. Después, por supuesto, hubo a lo largo de los años errores que cometimos como cometen todos los gobiernos. Un problema de comunicación muy importante. Usted lo sabe, que usted además de politólogo ya tiene muchos años de comunicador. Estábamos en un punto de quiebre de la comunicación política en el país. Era el momento de las redes sociales que empezaban en la campaña a hacer mella en quienes utilizaban solo metodologías tradicionales, y que en el gobierno, ya después de 2 o 3 años de desarrollo de esas redes sociales y de la nueva, digamos, del nuevo ecosistema de comunicaciones, ya requerían de otro tipo de comunicación que nosotros no logramos afinar lo suficiente. Hubo también una oposición cerrada, nutrida, Claudio, tanto de los sectores económicos, del sector privado, como de los partidos políticos, como de los medios de comunicación. Ahí sí que nunca hubo tregua, como muy bien es el nombre que lleva este programa, y eso nos afectó también, porque era una resistencia permanente. Hubo que gobernar subiendo la cuesta. Ahora, mucha gente dirá, sí, pero eso no fue su caso único, también el de otros gobiernos. Bueno, sí, pero eso tiene un costo. Está el tema también financiero y fiscal. Estábamos gobernando desde la estrechez, con altos niveles de endeudamiento, y no tanto inflación, no, porque la mantuvimos muy baja, pero sí de endeudamiento y de problemas de liquidez, ¿verdad? Importantes, de flujo de caja. Y bueno, finalmente me parece que todo eso, además de la erosión natural de un gobierno, pues llevó a que cayeran los índices de popularidad. Aún así, Carlos Alvarado ganó la presidencia consecutiva inmediatamente después. Pero en ese triunfo de Carlos Alvarado, a diferencia del triunfo de Laura Chinchilla después de Oscar Arias, o de Abel Pacheco después de Miguel Ángel Rodríguez, no era la popularidad del gobierno suyo lo que le daba una ventaja a Carlos Alvarado, fue otra coyuntura. Bueno, puede ser. Yo me acuerdo que en esos días hubo una discusión muy interesante en la que participaba don Constantino Urcullo, y él dijo eso, precisamente. No, Carlos ganó por la polarización que se había generado en torno a los temas religiosos y éticos y tal. Yo no he visto todavía con suficiente claridad los números que indiquen eso. En algo habrá contribuido la administración Solís Rivera, a pesar
de los escándalos y particularmente el que se montó en torno al cemento, que como lo sabemos ya a estas alturas... Ese fue el gran lunar en el momento en del ese gobierno. momento, no, es que fue preparado y diseñado, yo creo, desde algunos lugares con ese propósito, y tuvo efecto. Pero a pesar de eso, ¿verdad?, que hubiera dado para mucho en una campaña del Partido Acción Ciudadana posterior a mi administración, eso se evitó. Y se evitó, creo, porque, otra vez, me parece que los logros de la administración también fueron reconocidos y bueno, pero eso es parte de un debate que los historiadores tendrán que hacer ciertamente en algún momento, ¿verdad? En ese recuerdo del retiro del candidato Johnny Araya, que nunca se supo por qué. Así es. Y me imagino que usted tampoco supo No por lo qué. supe y todavía no lo sé. Sí, no, nadie sabe por qué fue el ¿Qué fue lo que retiro. pasó? Sí. Las justificaciones que se dieron en aquel momento no eran válidas, pero no hay la menor duda de que para aquellos que votamos por Luis Guillermo Solís, muchos nos orientábamos en que Luis Guillermo Solís era la representación viva de ese modelo de desarrollo que le permitía a ciudadanos que venían de raíces muy humildes, como es el caso suyo, como un padre zapatero, una madre maestra, como es el caso de este servidor, que ese modelo de desarrollo nos permitía ascender académicamente, económicamente, y Luis Guillermo Solís representaba esa clase media que se empieza a gestar a partir de los años 40 y se continúa progresivamente hasta llegar a ser la clase más importante de nuestro país. ¿La clase media es la que más le ha reclamado a usted su gestión o siente usted que es la clase más humilde en la que se siente con falencias en relación a las políticas públicas? Mire, yo no he podido tener acceso a estudios que realmente hayan entrado en la sociología del voto. Sí le puedo decir que cuando ganamos, hicimos un análisis de por dónde venían, y incluso antes de las elecciones, en las pocas semanas anteriores a las elecciones, y había una fuerte ponderación del voto femenino de mujeres con secundaria incompleta que estaba fuertemente ponderando en favor nuestro. Eso me hace pensar que el sector que más se beneficiaba era el sector de clase media, entendiendo esa clase media a la tica, ¿verdad? Un sector muy flexible, muy amplio, que entendía bien, porque pero esa caracterización, digamos, del voto probablemente incluía a seguidores tanto de Liberación Nacional desencantados con Liberación como del PUSC, ¿verdad? Que era, porque fueron esos dos bloques partidarios los que concentraron la mayor parte de los votos, y yo creo que esa sociedad era una sociedad, como lo decía don Jorge Rovira, esencialmente mesocrática, ¿verdad? Porque en los extremos, el sector de mayores ingresos y el sector de menores ingresos, el debate se veía un poco más lejano, ¿verdad? Lo que pasa es que poco a poco se ha ido degradando más y más la calidad de vida de ese sector medio, que es un sector muy exigente, además, para bien de la democracia, Sí, digo claro. yo. Y al estar perdiendo porque se han nutrido mucho de muchas ventajas que ha generado el sistema. Claro, y eso es también lo que genera, yo creo, mucha rabia de sectores que justificadamente se sienten abandonados y lejanos. Tratamos de atender esas realidades. Nosotros lo hicimos como una promesa de campaña, y en el 2016 y 2017 se logró, por un lado, detener y después reducir la pobreza y la desigualdad, especialmente en un par de provincias, Punta Arenas y Guanacaste. Pero después, bueno, eso ya no se pudo sostener por los temas que conocemos de orden fiscal, pero sí nunca subió mucho más la pobreza durante esos últimos años de la administración. Pero creo que para atender puntualmente su pregunta, me da la impresión de que el reclamo mayor en mi administración y posteriormente, incluida esta administración del presidente Chávez Robles, tiene que ver con ese sector que yo no sé si todavía es mayoritario, porque está, pero claramente es mucho más vulnerable y va a ir a la baja de la Costa Rica, del Estado benefactor. Luis Guillermo Solís, cuando es un candidato con buen verbo, educado, con hoja de vida limpia. Todos esos elementos eran fundamentales para llegar a ser presidente de la República. Sin embargo, hay una frase que siempre nos hace recordarlo a usted, cuando dijo: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Hay gran diferencia entre lo que se plantea uno desde afuera
con ese sueño, a veces tal vez utópico, de la Costa Rica que quisiera heredar después de una gestión, con lo que realmente se puede desarrollar? Yo diría que en principio sí, pero esa es la vida, Claudio. Uno piensa que cuando se casa todo va a ser hermoso y vienen los problemas. Cuando uno se mete a buscar una profesión o a generar una empresa, uno piensa que le va a ir muy bien y hay una mezcla agridulce, digamos, en los resultados, y en política es parecido. A veces se vuelve mucho más complicado. Por ejemplo, si a uno le cae una pandemia encima, como le pasó a don Carlos Alvarado, o en el siglo XIX, si se le meten los invasores filibusteros a Guanacaste. Bueno, eso son cosas que, en el caso de la administración, pues tuvo que ver con esos factores que le mencionaba, ¿verdad? Que hicieron que la expectativa que nosotros mismos teníamos fuera mucho más difícil de acometer y resolver de lo que nos habíamos imaginado. Me parece que esa frase es una frase de honestidad, de reconocimiento de que la cosa no era tan sencilla, pero sí se hicieron cambios que fueron importantes, me parece, pero que no necesariamente colmaban la expectativa de mucha gente. Nosotros no fuimos ni un gobierno revolucionario, como pudo haber sido un gobierno de izquierda socialista, digamos, que viniera un gobierno disruptor de la institucionalidad, ni tampoco fuimos un gobierno que logró que estructuralmente muchas de las condiciones que eran indispensables para movernos para adelante pudieran realizarse. Por eso es que yo creo que en el análisis sobre lo que ha ocurrido en el último año y pico con la administración de Rodrigo Chávez, él haya aprovechado también ese elemento. Eso le iba a preguntar, ¿no será que la gente, cuando usted rompe con el bipartidismo, espera un gobierno revolucionario, disruptor con la institucionalidad, y el hecho de haber sido respetuoso de esa institucionalidad hace que algunos digan es más de lo mismo o fue más de lo mismo? No, yo creo que sin duda, a pesar de que se hicieron cosas, y le voy a poner un ejemplo, esto es una anécdota, me disculpan nuestros televidentes por ella, pero por ejemplo el tema de las convenciones colectivas. Nosotros fuimos la primera administración que las empezó a negociar a la baja, y en algunos casos hizo reducciones muy importantes, como la de Habdeba y la de Recope. Bueno, algunas personas me dijo alguna vez que sí, está muy bien, ¿no? Está bien que haya hecho eso, pero ¿por qué no las cerró todas? Sí. No se pueden cerrar todas, es un derecho constitucional, pero además una cosa es empezar un proceso que después tiene que seguir, que siguió, pero muy lentamente, y otra cosa es terminar con un derecho laboral de ese tamaño. Bueno, así como ese ejemplo, hay muchos otros, ¿verdad? En donde quizá nos faltó hacer cambios mucho más agresivos, pero eso nos acercaba mucho también a ilegalidades que no se nos hubieran sido perdonadas. Pero parece que hoy el ciudadano en la administración Chávez Robles aplaude ese tipo de verticalidad, y que si el presidente tiene que brincarse la institucionalidad, lo haga. Así es, y también que resista la crítica y que haga... Yo, mire, el otro día un amigo decía que había aprendido el valor de la libertad de expresión y la libertad de cátedra precisamente porque había sido víctima de ella. Es una prueba. La verdad, los medios de comunicación fueron muy rigurosos, por decirlo de alguna manera, con mi administración. Yo nunca me habría atrevido, nunca, Claudio, a ponerle apellido a los medios de comunicación como lo hizo esta administración. Sí lo recuerdo, ahora que toca ese tema, molesto y llamándole la atención a los periodistas en una conferencia donde les decía: yo no soy Luis Guillermo Solís, soy el presidente de la República. Lo que les pido es respeto para esta investidura que tengo. Eso sí lo recuerdo. Claro, y en realidad fue dirigido a un periodista que tuvo la ocurrencia de llevarle la voz al presidente en la casa presidencial en un acto público. ¿Verdad? Es decir, es que ahí también ya se había ido un poquito la mano. Pero digamos, generar una condición de animadversión contra los medios de comunicación y casi convertirlos en enemigos públicos, junto con todos los otros, a los cuales se ponen el mismo saco en aras de explotar esa rabia ciudadana, eso yo no lo hice. Y si tuviera que hacerlo otra vez, volvería a respetar con igual intensidad ese derecho de la sociedad a criticar,
es que me parece que eso viene consustancial con nuestra forma de ser en Costa Rica, pero con la democracia en un sentido más amplio. En ese mismo comentario, hace algunos días en redes vimos a un ciudadano que lo increpaba a usted con palabras soeces. Creo que usted iba a desayunar, porque me parece que, o era en la tarde, venía con un pan baguette. Era almuerzo, yo me venía para la... Venía caminando, como se acostumbra a los presidentes de la República, expresidentes sin guardaespaldas, como un ciudadano común y corriente, y lo increpó ese ciudadano con esas palabras soeces, vulgares, algo que yo critiqué, a pesar de que cuando usted fue presidente también tuve críticas para su gestión, lo cual es válido en democracia. Absolutamente, claro. Pero me parecía que fue muy soez, muy vulgar el ciudadano. ¿Cómo interpreta esa rabia de ese ciudadano, que puede ser el de muchos otros ciudadanos? Bueno, primero decirle que yo, en efecto, venía para mi casa de un evento con madres nicaragüenses que estaban conmemorando la masacre del Día de la Madre en Nicaragua. Pasé a comprar un bollo de pan para almorzar. Yo no tengo guardaespaldas, no tengo ni protección de la DIS, ni protección es la que tienen, como usted dice, los exmandatarios de este país, el respeto de las personas. Y pasó esta persona que hizo lo que dijo, y agradecí mucho sus palabras de solidaridad y la de mucha gente que me la expresó de diferentes maneras. Ha sido absolutamente excepcional ese comportamiento. Es decir, eso le iba a preguntar. Ha sido absolutamente excepcional. Es el único caso que ha vivido. Es el único caso que ha vivido como presidente y como expresidente. Y eso no quiere decir que la gente toda me quiera y le guste mucho verme. Hay personas que evidentemente corren la cara, no saludan, en fin, tienen todo el derecho del mundo. Pero también hay muchas otras que no lo hacen y saludan igual, y como usted dice, no, mire, yo no estuve de acuerdo con algunas de sus decisiones, pero usted fue presidente de la República y usted merece el respeto que como expresidente, exmandatario, debemos darle. Entonces, yo creo que ese es un acto que pasará más bien a los anales por excepcional que por ser ahora una nueva realidad en el país, que espero nunca se asiente eso, porque primero es innecesario, no hay necesidad de eso. Me pueden llamar y me pueden escribir y me pueden decir cosas bien dichas y uno generalmente ante eso responde bien. Pero además, porque yo creo que deteriora la calidad de la convivencia nacional y eso es malo en general. El irrespeto no lleva a ningún lado, claro. Eso es algo que lo único que hace es daño y no genera soluciones a los grandes problemas que enfrentamos. Ese evento, ciertamente, poco lo vemos en el país. Inclusive, yo siempre hago referencia de que una cosa son los ataques que recibe, porque ese servidor también recibe ataques y unas cosas que le dicen a uno en las redes, pero sale a la calle y es otro mundo. Dicen, qué raro, serán los mismos costarricenses los que están en redes que los que andan en la calle. Pero ese evento me lleva a hacerle la siguiente pregunta. Como expresidente de la República, ¿le corresponde a los presidentes de la República, como una acción cívica, con sus actos y con su forma de comportamiento, educar a los costarricenses? Yo creo que sí. También le corresponde a los maestros ser ejemplo para sus estudiantes, a los ministros y pastores y sacerdotes serlo para sus feligreses. O sea, las posiciones de autoridad, los padres y madres de familia con respecto a sus hijos y sus hijas, conllevan una suerte de magistratura que en el caso de la política tiene implicaciones más allá del tiempo que uno sirve y tienen implicaciones ciertamente mucho más amplias de lo que tienen en otros casos, ¿verdad? Y me parece que el comportamiento personal, reservando los espacios que como individuo uno tenga para tomar las decisiones y hacer lo que considere mejor en el ámbito privado, pues no pueden descuidar esa otra parte. No creo que convenga ver a un presidente de la República pasado de tragos en un establecimiento una noche de fin de semana. No creo que convenga ver al presidente de la República en actos que puedan considerarse lesivos del orden. Pero cuando lo hacen conferencias de prensa, un presidente, o cuando lo hacen actos públicos. Es totalmente inconveniente, no. Y además, estar convocando al odio y refiriéndose a sus colegas, porque será expresidente, el presidente actual, a sus eventuales colegas en la forma como lo hace, tan despectivamente
acosando a funcionarios públicos o a ¿Usted ha funcionarios hablado alguna vez con el públicos. presidente Rodrigo Chávez? Nunca. No se conocen. No, le mandé una carta. Pero digo, personalmente nunca, porque a No. Rodrigo Chávez no lo conocíamos muchos en este país. No, nunca he tenido la posibilidad de conocer al señor presidente. Le mandé una carta, me decía. Yo le mandé una carta para felicitándolo como cuando fue electo. Lo hice a través de un canal cercano a él, que actualmente es funcionario público en su despacho, porque me pareció que era lo lógico hacerlo, y lo normal. La carta nunca fue respondida. Entonces yo entendí que aquello no iba a tener un segundo capítulo, digamos, amistoso. La siguiente vez fue aquella nota que le cursamos todos los expresidentes pidiéndole que no apoyara al secretario general del SICA, que era el candidato Daniel Ortega, y él no nos contestó nuestra Hoy carta. le dan sino- razón a ustedes. Sí, El tiempo. así es, y bueno, y contestó una carta diciendo que el presidente era él, no nosotros, y lo hizo de forma pública, digamos. Entonces, bueno, uno aprende a ser comedido en esas cosas, pero sí, nunca le he conocido. ¿Y cómo recibieron, o en el caso particular suyo, cómo recibió cuando hacen el comunicado defendiendo la libertad de prensa, el derecho de expresión de los medios de comunicación? Y el 25 de julio creo que fue, en Guanacaste, el presidente se refiere a eso y dice que entre más, que cuando se empiece a acercar a posiciones como las de ustedes, se va a preocupar, porque él fue, palabras más, palabras menos, porque él fue electo gracias a las gestiones que todos ustedes hicieron, o sea, todos en el mismo saco. Sí, bueno, es que eso es muy típico del señor presidente, ¿verdad? Él, y además lo hace porque él sabe que cualquier reacción que haya frente a sus declaraciones, al final lo va a beneficiar, porque él tiene mucho apoyo todavía en un sector importante de la población nacional. Bueno, esa es la opinión del señor presidente. Yo creo que así como es respetable la nuestra, pues lo será la de él. Que no conduce a buen puerto, eso es otra cosa, y yo no creo que ese tipo de reacciones contribuyan, entre otras cosas, don Claudio, porque cuando uno está en esas posiciones también tiene que tener una cierta disposición a ser criticado, ¿verdad? Claro. Y a entender en qué papel está. La democracia es el sistema de la libertad de crítica. Así es. Y es una en donde no es el consenso, sino el conflicto lo que priva dentro de cierto orden y con ciertas reglas. Por eso es que ese tema de ser disruptor hay que jugarlo teniendo mucho cuidado cómo uno lo hace en democracia. Porque si uno se excede y empieza a atacar la institucionalidad, ese factor, el factor del Estado de Derecho, de las normas y de la adecuada convivencia, puede ser lesionado seriamente y se convierte entonces en un tema de debilitamiento de todo el sistema. Y eso a mí me preocupa. Y empieza así, con insultos, con descalificaciones o con ninguneos y mentiras. Sí, pienso que eso va mucho en la relación de ese target, como dicen los mercadólogos que tiene él, de esa gente que quiere romper con todo lo acontecido antes de la llegada de él a ser presidente de la República. Pero siguiendo en esa línea, se me vino a la mente oyéndolo, que en este programa, en una entrevista del entonces diputado oficialista Otón Solís, utilizó un concepto para referirse a 3 asesores suyos que eran sicarios políticos. El presidente Rodrigo Chávez también utilizó eso para referirse a la prensa como sicarios políticos. ¿Hay alguna diferencia en el concepto a la hora de utilizarlo para asesores políticos o para prensa, o es más grave en uno o en otro caso? Bueno, yo es que soy muy exigente con el uso de ciertos conceptos, don Claudio, como comprenderá. Usted también, porque usted es académico, sí, en una faceta de su vida pública. Yo siempre le he tenido mucha reserva al uso de ciertos conceptos que se prestan para, no digamos malas interpretaciones, porque cuando uno usa conceptos así tiene que tener conciencia de lo que conlleva, pero sí para caracterizar fenómenos que no necesariamente son iguales, ni tampoco son comparables, ni tampoco son ciertos. El sicario es un asesino a sueldo. Correcto. Y eso
¿Y hay diferencia entre el concepto de sicario y esbirro? Hay diferencia entre sicario, esbirro. No todos los esbirros son sicarios. Hay esbirros que lo que hacen es usar la pública. Filibusteros Leemos los tres conceptos apago. para que los analicen. Sí, no, yo creo que son completamente diferentes. Un filibustero es un soldado de la fortuna. Le pagan para que vaya a pelear por una causa que no es necesariamente la propia. Un esbirro es una persona que está al servicio de otro por dinero, pero no necesariamente es un sicario que mata en nombre de otra persona que además lo contrata con ese propósito. Exacto. Entonces, yo creo que son todos casos diferentes. Pero y todos a sueldo. Todos por un beneficio de algún tipo, ¿verdad? Puede ser económico, puede ser simbólico, puede ser, ¿verdad? Pero en todo caso, es una acusación, digamos, muy seria. Yo no voy a entrar a elaborar mucho sobre ese tema porque pasó hace muchos años y creo que, como le digo, todas estas cosas reflejan momentos distintos. Pero además, esto lo complica, uno en la gestión pública tiene gente que lo apoya, operadores políticos que ayudan a que las cosas se implementen, y tiene también personas de confianza que aportan elementos para una toma de decisiones que en última instancia probablemente llega al jefe de Estado, probablemente, no siempre, y eso tampoco se entiende. Hay poco entendimiento de que el Poder Ejecutivo hace unas cosas, el Poder Legislativo hace otras, el Poder Judicial hace otras. Y entonces ahí es a donde yo digo que esto de caracterizar a funcionarios públicos versus otros que son agentes privados, etcétera, se puede volver no solamente equivocado, sino muy equivocado. En su gestión, yo encuentro 3 pecados grandes que la gente normalmente hace referencia. Hay otros que son ni siquiera referirse, se puede referir, pero que son, digamos, de gusto de la gente. La bandera LGTB en Casa Presidencial, el tema de disfrazarse o vestirse para cada ocasión de acuerdo al evento que había. Esos pudiera ser que sean de gusto o no de gusto que la gente lo comparta. Pero hay 3 temas que me parece a mí que son claves y quisiera conocer su posición. Uno es el cementazo que usted hizo referencia antes. ¿Cómo está la situación? ¿Cuántos responsables se siente usted de lo que pasó en ese momento? Porque inclusive quien fuera presidenta ejecutiva del banco y quien fuera el empresario que iba a importar, han tenido después de aquel evento más bien posiciones contrarias de enemistad con su gestión, cuando en aquel momento se vendía más bien casi que como socios en algunos medios de comunicación. Bueno, mire, sobre ese tema, creo que ya a estas alturas ha habido una decisión de las autoridades judiciales de una investigación de la cual yo no formo parte, ¿verdad? Yo no estoy en esa investigación que el Ministerio Público ha desarrollado como imputado. Siempre dije la verdad en el sentido de que al importador del cemento, a don Juan Carlos, yo solamente lo vi en una ocasión que fue a la oficina con agenda a dar su punto de vista respecto del enojo que tenía porque no se le había satisfecho sus requerimientos. Reiteradamente se le dijo que no se podían hacer las cosas como él quería hacerlas. Y yo desde la campaña dije que quería luchar contra el duopolio del cemento porque me parecía que romper ese duopolio, cosa que está en el programa de gobierno, era necesario para mejorar la calidad de vida de la gente porque reducía el costo de la construcción. Pero que no hubo favorecimiento ni para el presidente ni para el gobierno y que cualquier cosa que hubiera ocurrido en ese sentido pues tenía que investigarse, y facilité todo lo que fue necesario esa investigación para que se aclarara. Yo no hice más que ponerme a la orden y disposición del Ministerio Público y de las entidades de la Administración de Justicia para que investigaran todo. Bueno, años después ya la investigación va en un sentido y pues yo no estoy, como le digo, encartado por nada de lo que se hizo ahí. Hay otras investigaciones en curso,
¿verdad? Y ahí sí, especialmente en la última, que tiene que ver con el tema del Banco de Crédito Agrícola, que es el otro ese es un tema en el cual yo no voy a poder hablar mucho porque está ya judicializado y me parece que por respeto precisamente a la institucionalidad judicial debo reservar mi opinión para donde corresponda, ¿verdad? Pero en el trámite que se siguió de trasladar lo que he dicho, ¿siente usted satisfecho al momento de todo lo que se hizo? Mire, yo lo que le puedo decir, como dije en la declaración que hice circular en mis redes sociales, es que rechazo absolutamente los cargos que se me imputan en esa acusación, que creo que se tomó la decisión correcta para el país, asegurando que las personas acreedoras del banco y sus trabajadores y trabajadoras recibieran todas las retribución que merecían, que no se perdió un 5 del dinero que se invirtió en salvaguarda del banco, un banco que además se cerró oportunamente. Nosotros le quitamos al banco su capacidad de intermediación financiera antes de que terminara la SUGEF. Entonces, en ese caso, yo me siento muy tranquilo, pero bueno, la Fiscalía General, el Ministerio Público, decidió que lo teníamos que llevar a los tribunales y va a ser en los tribunales a donde nos defendamos, y me parece que en su momento pues aportaremos todas las pruebas que se requieran para refutar esos cargos. Oyéndolo se me viene a la mente que José María Figueres cerró el ángulo, a usted le tocó cerrar el Banco Crédito Agrícola, y ahora el presidente Rodrigo Chávez no propone cerrar sino vender el Banco de Costa Rica, con una diferencia: el Banco Anglo estaba en problemas económicos, el Crédito Agrícola también, y el Banco de Costa Rica es exitoso. Pero ¿cuál es su percepción de la banca estatal y de la idea de un solo banco y la posibilidad de vender el Banco de Costa Rica? Vea, yo lo que creo es que las instituciones, todas ellas, tienen posibilidades de mejorar mucho. O sea, uno puede decir que una institución está mal y tratar de hacer lo posible, a veces, como en el caso de los bancos, por obligación de ley, porque hay una ley que obliga al gobierno a salvaguardar los bancos. Bueno, y no solamente aquí, vea todo lo que ha pasado en Europa, en Estados Unidos, y ahí lo que tratan es de salvar los bancos, no quebrarlos. Es decir, el mal, porque hay tantos costos o más cerrando un banco que manteniéndolo abierto. Es que la gente piensa que uno quiebra un banco y ya está, se acabó. Vea, mire, el Banco Anglo, ahí todavía hay casos que están vivos 35 años, 40 años después de que se cerró ese banco. Sí. Ahí no hay tal inmediatez en cuanto a que todo se resuelve. Pero bueno, digamos, uno puede pensar que los bancos pueden mejorar mucho. A mí siempre me ha parecido que los bancos del Estado deberían de jugar un papel mucho más amistoso con la producción nacional, como lo hacían antes, y que al tener que aceptar todas las reglas de Basilea y todas las reglas internacionales y tal, y competir en los mercados privados con una banca además muy agresiva, la banca privada nacional y multinacional, pues bueno, que eso obligaba a los bancos a tener una actitud que no era la que uno deseaba, ¿verdad? Pero me parece que siguen siendo esenciales para la estabilidad del Estado costarricense y también para el bienestar de la sociedad costarricense. Entonces, vender un banco que está haciendo bien su labor deja réditos a algunas personas, pero deja sin réditos a otro montón de personas, muchas más, que se ven afectadas por ese servicio, que si se tiene que mejorar, pues que se mejore. Exactamente, es el mismo debate sobre la caja, Claudio, es exactamente el mismo. El otro pecado, hablamos del cementazo, hablamos de Bancrédito, y el otro pecado es el hueco fiscal. Aquellos 900.000 millones que se le acreditan a un maquillaje que se hizo en Hacienda, para que usted después pudiera decirle a los ciudadanos: hicimos un trato heroico, palabras más, palabras menos, del manejo fiscal del país. Sí, bueno, ese uso de ese calificativo no lo hice nunca pensando en el gobierno, sino en el ministro de Hacienda y vicepresidente y su equipo. Pero mire, sobre eso hubo una comisión legislativa que investigó el caso, y en el dictamen de minoría de esa comisión se explica, creo que de forma muy, muy clara, qué fue lo que pasó. Es un tema difícil, técnicamente complejo de explicar, y no voy a intentar hacerlo aquí ahora porque va a complicar más las cosas, pero se puede revisar ese dictamen de minoría
y se verá cuál es la realidad de ese faltante. Un faltante que se pintó en su momento como si la plata nos lo hubiéramos robado, y eso no existió nunca, eso nunca ocurrió. Así es que esos tres, como usted llamaba, lunares, pero esas tres investigaciones que se realizaron, la del cemento, dicho sea de paso, generando 2 pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética que me exoneraban absolutamente de haber infringido mi deber de probidad, forman parte, digamos, de una estrategia, yo creo, bien diseñada para intentar que no solamente mi administración quedara marcada, como quedó sin duda, opacando muchas de las cosas que hoy se pueden encontrar en el sitio de Administración Solís Rivera, que me parece demuestra la solvencia del trabajo que se hizo, sino también impedir que el Partido de Acción Ciudadana pudiera continuar desarrollando su trabajo político. Esa cosa que hoy en la administración, en la campaña política anterior se decía el pacto nunca más, sí. Es esa idea. Ahora hablemos de los méritos. Hace algunos días, cuando se hablaba de los problemas de la Caja Costarricense de Seguro Social, que usted nombraba ahora, resulta que usted fue el primero en levantar la voz, porque el Ejecutivo actual decía que son muchos gobiernos los que han pasado que no le pagan la deuda del Estado a la Caja Costarricense de Seguro Social. Y usted levantaba la mano y decía que eso no es cierto, que en su administración se le pagó a la Caja cantidad considerable y que ya venían otros gobiernos también haciendo lo mismo. O sea que es hasta esta administración donde no se le está pagando a la Caja. Sí, sin duda. La diferencia sustantiva, digamos, con relación a los pagos a la Caja, es que en el caso de mi administración se le pagó con plata de verdad, no con papeles. Digamos, porque la Caja necesita que se le paguen las deudas del Estado por concepto de cuotas pendientes, para desarrollar infraestructura, para contratar especialistas, para la inmediatez. Para la inmediatez. Y con el apoyo de la Asamblea Legislativa, esto no fue simplemente una ocurrencia de la administración, se hizo un empréstito con el Banco Mundial por $420 millones que le permitieron a la Caja levantar fondos en la banca por 1.500 millones de colones, con los cuales se hicieron el Hospital de Turrialba, se terminó el Hospital de Punta Arenas, 33 EBAIS y CAIS en todo el país, mejoramiento del equipo especializado en muchos de los hospitales que desarrollaron unidades cardíacas de muy buena, o renales, o en fin. Eso, así como los pagos que anteriormente le hicieron otras administraciones, hacían que la afirmación del señor presidente no fuera verdad. Ahora, que hay un debate en la Caja sobre cuánto le debe el gobierno a la Caja con respecto a los números que tiene Hacienda, ese es otro problema. ¿Verdad? La Caja considera que se le debe muchísima más plata de la que los... Está el tema de migraciones, está el tema de atención a gente no asegurada, que ha generado una facturación del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Y entonces, de la Caja para el Ejecutivo. Y ahí hay que ver esos números y hay que revisarlos. Yo creo que, como tantas otras cosas, probablemente los números no son los de la Caja, tampoco son los del gobierno, habrá que ver a dónde se ubican. Sí, porque se habla de billones. Pero se habla de billones y billones y billones. Nosotros, bueno, el aporte nuestro fue 420 con un empréstito de largo plazo, de muy bajo interés, que se utilizaba con esas características y que tenía requerimientos de parte de la Caja con respecto al uso de esos recursos. Pero una cosa sí es cierta, sin el aporte del Estado y si la administración Chávez Robles no paga a la Caja, aunque sea un monto que la Caja dispute, nosotros vamos a porque ya empezó, vamos a empujar a la Caja por una cuesta que nos va a llevar a muy mala parte, porque nuestra paz social tiene su fundamento esencialmente en la Caja, en la capacidad que ha tenido el Estado costarricense de proveer salud pública para las y los costarricenses, más allá de pensiones y otras cosas, pero por lo menos el acceso a la salud, a muy buena calidad de salud pública. En el tema de infraestructura, siempre los gobiernos se plantean proyectos, los llevan a licitación, salen los planos. ¿Cuáles obras, después de su administración, que se gestaron en su administración, podríamos decir que se han ejecutado en el gobierno pasado y en el actual se están ejecutando, que fueron parte de ese proceso largo
tedioso que en muchas ocasiones lleva de 12 a 20 años en Costa Rica poderse ejecutar. Sí, incluso algunas de esas obras están siendo terminadas por la administración Chávez Por Robles, eso la- por Circunvalación Norte, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Que pareciera que fue mágicamente desarrollada en un año y medio. Esa empezó en su administración. la Ese idea. yo tengo una foto del primer día que fuimos a un rompimiento de tierras allá por la León 13. Por eso le pregunto, porque Entonces, los presidentes, después de que son electos, en el momento de elección, en los primeros 100 días solo hablan de problemas heredados, que a usted mismo le pasó. Sí, claro. Pero no hablan de las cosas buenas que también se heredan en este país, como el tema de infraestructura, como el tema de salud, claro. de educación. Educación. Solo se habla de las herencias Vea, feas. por ejemplo, en infraestructura escolar se hizo el mayor gasto, la mayor inversión en infraestructura escolar que teníamos. Todos aquellos programas que habían quedado después del terremoto de Brasilito, todas esas escuelas y colegios se hicieron. Faltaron 2 o 3 por temas de financiamiento, digamos, porque era mucho más caro comprar la tierra de lo que se había previsto o lo que costaban por el tiempo que había transcurrido la construcción de una escuela o de un colegio. Pero, por ejemplo, puentes, 3 sobre el río Virilla que se gestionaron ahí, el del Saprissa, el de la Pozuelo, el puente llamado de la Platina, ¿verdad? Que fue un dolor de cabeza para tantas administraciones. Los aeródromos y aeropuertos, se hicieron 7 inversiones enormes, 9 de 11 delegaciones de la fuerza pública que fueron realizadas con fondos del BID, desarrollo de infraestructura en los parques nacionales, todo lo que se hizo para recuperar al país después del huracán Otto y de la tormenta Nate, que fueron puentes y diques, dragado de ríos, la ruta de la leche, la ruta Maleco, que es la que nos lleva ahora de San Rafael de Guatuso al parque, a la entrada del Río Celeste, en el Parque Nacional Volcán Orosi. En vivienda popular, una cantidad enorme también de casas, porque se les dotó de agua, los acueductos y alcantarillados. Agua, detengámonos ahí, agua. En su administración, y aquí tuve en un programa a 3 ministros suyos de Agricultura, Correcto. la directora de Acueductos y Alcantarillados y el del MINAE, se gestó todo el proyecto de agua para Guanacaste, si no me equivoco, Así se es. llamaba. Ahí se empieza, se gesta, se logran los empréstitos, todo está listo. Y hoy el presidente de la República habla como que eso nació ayer. ¿Qué siente un expresidente cuando esas cosas se dan? Bueno, es que forma parte de un relato impreciso, porque evidentemente muchos proyectos, y es lo lógico, en la administración pública se proyectan, y yo no tengo ningún problema con eso, si acaso que la plata para las carreteras las puse yo. Evidentemente hay que compartir entender esto como un proceso, ¿verdad? Pero cuando se niega, se ningunea, como decimos en Costa Rica, absolutamente el aporte que se ha hecho en otras administraciones, pues evidentemente a uno no le gusta eso. No le gusta por vanidad, por supuesto, porque a nadie le gusta. Hay una decir, mezquindad de no "Usted reconocer". Pero hay una cierta mezquindad en eso, pero también porque eso no es bueno para el país, porque pareciera entonces, y es otra vez parte de ese relato, que todo lo que pasó estaba mal hecho. Todo fue oscuridad, todo fue opacidad, todo fue corrupción, y eso no es cierto, y eso hay que... Para que todos estemos mejor y nos sintamos mejor, hay que ponerle luz a eso. No, y 4 años es poco tiempo, Es poco tiempo. para gobernar, aunque parezca... Y en infraestructura, especialmente 4 años no es suficiente. ¿Y qué es más fácil? Esto ya es una pregunta que me surgió ahorita. ¿Gobernar con popularidad o gobernar en la impopularidad? Probablemente uno gobierna con ambas cosas simultáneamente. Y usted lo decía bien ahora, cuando la gente se le encuentra uno en la calle, hay gente que es más cercana y otra que no está menos cercana. Bueno, lo mismo pasa cuando uno está gobernando. Hay un nivel de gente que se siente satisfecha por lo que ve y otro que no, ¿verdad? Y en ocasiones eso es fruto de decisiones políticas. No es que la política sea un juego de suma cero, en donde siempre se beneficia a uno y se perjudica a otro. Uno trata, digamos, el bien común de administrarlo de forma tal que se beneficie la mayoría. Pero claro, gobernar con popularidad tiene una enorme desventaja, que usted me ha oído decirlo antes, porque lo dije además como presidente varias veces. El diablo se perdió no por malo, sino por vanidoso. Una buena frase. ¿Verdad? Y en política ese es un gran pecado, la vanidad. Se nos fue el programa, pero no puedo pasar por alto el siguiente tema.
Recuerdo que en alguna ocasión, después de los problemas de los expresidentes, yo decía que el Partido Unidad Social Cristiana no estaba en cuidados paliativos, que no estaba muerto, sino que estaba en cuidados intensivos, que son cosas diferentes. Pero en ese momento tenía al menos 5 o 6 diputados. ¿Está en cuidados paliativos o está en cuidados intensivos el Partido Acción Ciudadana? No, cuidados intensivos y progresando en su recuperación. Acabamos de tener un congreso, tercer congreso ideológico, bastante exitoso. Yo lo dije en mis palabras de clausura, no es el punto de llegada, es el punto de partida y todavía queda un largo ejercicio de humildad, de reflexión y de acción política que tenemos que seguir. Pero cuidados paliativos no, yo creo que las encuestas incluso así lo dicen, a pesar de los pesares y teniendo todavía mucho que hacer en el futuro. Bueno, expresidente, como le gusta a usted que le digan, a mí me gusta decirles presidente por respeto a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a usted. Y a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos el domingo próximo, en 8 días, para que siga disfrutando la política con P mayúscula. Un abrazo. Con la nueva membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. De investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor.